Bien, iniciamos con la grabación y ahora vamos a continuar con las prácticas de los metrados, pero previamente necesitamos su confirmación. Si me escuchan adecuadamente, a ver una Sí, escucho, ingeniero. comunicación. Bien, bien, entonces iniciaremos. En planilla de metrados, en nuestra primera oportunidad habíamos ya desarrollado los metrados de una parte importante de la obra, las primeras actividades, o sea, las obras preliminares. Las obras preliminares son aquellas obras, ¿no? Trabajos que tienen que realizarse eh, y que luego ya no van ya no van a permanecer en obra, ¿no? Al contrario, esos son eh, obras preliminares y otras son estos trabajos preliminares y la otra sería en realidad instalaciones provisionales, aquellas que se van a instalar provisionalmente, solamente durante el proceso de ejecución de la obra. De ahí su nombre entonces, obras o trabajos provisionales. Y luego trabajos preliminares, sí, ya corresponden a la ejecución misma de la obra. Este es otro presupuesto, otro modelo que usamos y dice acá obra, mejoramiento del servicio educativo en la IE, Las Teñas Rejas del distrito de Tacna. En la anterior eh, presentación que hicimos de metrados teníamos trabajos preliminares y obras provisionales bastante extensas, ¿no? Todo depende siempre de la naturaleza y de las características de la obra. Acá trabajos preliminares son muy pocos, nada más dos. Limpieza del terreno en el pabellón, porque esto es eh, en el pabellón C, hay varios pabellones, ahí había hasta la D, si no me equivoco, y veredas colindantes al pabellón C. Esos son los trabajos preliminares. Y luego el trazo y replanteo del pabellón C nada más. Y no está cerco, ni eliminación, ni desmonte, ni demoliciones, ni nada, porque no, ahí no es necesario hacer esas partidas. Y trazo y replanteo, tampoco, porque ya eso estaba en otro pabellón, seguramente considerada o un plan general, porque también habíamos dicho que podríamos hacer todo una fase, o sea, una parte de toda la obra como si fuera una obra, por ejemplo, obras provisionales y preliminares, sería una actividad. Fase se denomina normalmente en costos, ¿no? En el S10 fase. Obras preliminares y provisionales, obras de arquitectura, otra fase, o estructuras, tercera fase, instalaciones eléctricas, una cuarta, y así. Eso con la finalidad de, al final, elaborar una fórmula de reajuste, o sea, una fórmula polinómica. Como la fórmula polinómica está limitada en sus elementos, solo puede tener 8 monomios, nada más una fórmula. Entonces, si mezclamos todo, no me va a alcanzar, ni una siquiera para cada una de las fases, para poner elementos representativos de toda la obra y todas las fases. Así es que lo estamos por hacer por separado. Arquitectura, todos los trabajos de arquitectura. Eléctricas, todo eléctricas. Y como dijimos, también puede incluir solo obras provisionales y obras preliminares. La siguiente partida en interés, bueno, esta parte siempre es recomendable tener el título, la columna de títulos ahí muy visible, porque cuando suba y vaya revisando en el Excel, la parte que está en la misma hoja se va a esconder y tenemos la parte que quedó ahí, eh, como le llaman, congelada, eh, inmovilizada. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con un movimiento
de tierras, cómo hacer los movimientos de tierras, el metrado del movimiento de tierras. Entonces, lo primero que nos fijamos, y a grosso modo, dice acá excavación de zanjas para zapatas. Y dice eje A3, A4, A5, están por ejes. Y entonces tendría que saber primero dónde están los ejes, o sea, tengo que conocer las plantas. Vamos a mostrar un plano en el cual tengamos idea de estos ejes. Vamos a ver nuevamente. Los planos. Acá están planos, las líneas rejas, que es el eh, metrado que vamos revisando, en realidad revisando. Podríamos presentar en el aula virtual y en la videoconferencia directamente eh, la base de la elaboración de planos, o sea, el AutoCAD, pero no me ha sido posible, así es que parece que los AutoCAD tienen ciertas limitaciones. Un plano en AutoCAD también puede ser grabado, en este caso exportado, esa es la denominación que da AutoCAD, en un formato de PDF. Es más, en algunas obras se pide, ¿no? En algunas obras por contrato se pide que los planos vengan en formato PDF. ¿Y por qué es que hay esa necesidad? ¿Por qué? Porque si viene en PDF, el ejecutor de obra no podrá ni ocurrírsele seguramente, ni tener la tentación de hacer alguna modificación. De repente algo no me conviene, le borro acá, le cambio. Podría ocurrir si envío los planos en AutoCAD. Así que queremos asegurarnos en obra que todo vaya bien y no haya ningún problema con los planos, enviamos en formato PDF. También en adelante vamos a ver cómo podríamos uh, hacer esta forma de presentar en formato PDF. Ver planos de las tenía rejas. Solo para explicar, este es en realidad un plano de planta. Solo para explicar la configuración. Tenemos aquí aulas, ¿no? Una aula, dos, tres y cuatro aulas con todas las características. Una de las condiciones cuando hablamos de planos es que estos deben ir acotados, ¿no? Ahí vamos a ver unos detalles. Primero esta parte de las aulas, cuatro y con todas sus características. Entonces veamos una parte. Y lo que en realidad quiero mostrarles ahora es lo que teníamos en el metrado, ejes. Vamos a ver más detalles acá. Ahí está el acotamiento. Todos los planos en todas sus dimensiones, para todo elemento debe ir acotado, debe estar ahí sus dimensiones en los planos. Acá marcamos un corte, plano de corte. Ya sabemos que ahí está ubicada la sección que se va a mostrar en el plano de secciones, que es un plano de arquitectura. Bien. Entonces, más detalle de las dimensiones. Dice acá, 7 metros, todo el aula, 7 metros. Es una viga y otra viga. Y esta punteada también es una viga, pero que no va a ir hasta el piso, ¿no? Está la viga nomás en el techo, mientras que esta con línea continua está la viga, pero además habrá un muro ahí, ¿no? En los dos extremos, muros. Las columnas con sus dimensiones para un aula, esta es la forma de hacer una columna en T, ¿no? Y es bastante grande, 1,10, 1,10 m tiene la columna cuando está en el medio. Cuando está en un extremo, lógicamente ya la columna no puede ser T, así es que esta es en una forma de L. Y también podríamos ver al lado de la columna principal, esta en forma de T, hay otras dos pequeñas áreas azules.
son columnetas, también es parte de la estructura. ¿Y para qué sirven esas columnetas? Para confinar en ellas los muros. Entonces, si tenemos acá una ventana B4, 2,80 de largo, bien, 2,80 de largo, por 1,10 de alto, 1,10 de alto, y a 1,70 de alféizar, o sea, la distancia, la altura que hay del piso hasta donde comienza la ventana, alféizar 1,70. Entonces esos muros son chicos, son pequeños, no llegan hasta el techo. Y en caso de un sismo podría ocurrir que esto se destruya o que estos muros vayan a golpear la columna y haya un daño mutuo. De repente la columna al moverse en el sismo daña al muro, pero también podría ocurrir que que el muro, con ser tan pequeño, golpee la columna y también le ocasione algún daño. Así es que para eso se proveen estas columnetas, que tienen además una junta, exactamente. Entre columna y columneta va a haber una junta para el muro. Estas columnitas se diseñaron desde un sismo que hubo, de los anteriores sismos todavía en la zona de Ica, ¿no? Que de frecuentes movimientos sísmicos. Y ahí observaron ese efecto precisamente de la afectación de los muros contra las columnas y columnas contra los muros. Entonces, para evitar eso, se estableció, se normó que haya columnetas, se llaman columnas cortas también. Y la finalidad es evitar un efecto, ese efecto. Justamente el efecto se llama efecto de columna corta. Ya, entonces, con la Junta ya se prevé que no haya, que no se manifieste en demasía el efecto de columna corta. Bien. ¿Qué más interesante? Los ejes, no los habíamos visto muy bien, pero todas las estructuras, desde la cimentación y todos los planos, plantas, instalaciones eléctricas, sanitarias, cimentaciones, estructuras y todas, tienen sus ejes para identificarlos. Entonces acá tenemos el eje 3, es todo este eje, el eje 4, lo mismo, el eje 5. ¿No? Entonces aquí están el eje 3, 4, 5, 6 y acá hay hasta el eje 12. Perpendicularmente están los otros ejes. Aquí no se muestra, pero digamos que esta podrá ser el eje A, el eje B y el eje C. Entonces una columna podrá ser identificada exactamente acá. La columna A5, ¿no? En el eje A y en el otro eje 5, columna A5. Entonces para eso nos sirve esta identificación de esta característica de los planos, de ponerlas por ejes, ¿no? Eje 3, 4, como dijimos, y más acá estaba indicado el eje A, B y C. En este caso son 3 ejes. Entonces, para eso es el plano. También aprovechamos para ver algo de arquitectura aquí. Bueno, los planos vienen a muchos colores, están todas las dimensiones. Aula, piso cerámico de 30 por 30. Ya está especificado. Y entonces, cuando haga el metrado de pisos, hay que fijarme que ahí dice piso cerámico de 30 por 30. Y para el efecto de la construcción están los niveles también marcados así en esta forma. El nivel, según define el nivel del piso terminado como nivel 0, y este estará por encima o por debajo. Aquí está en el nivel dice 0, ¿no? Entonces piso terminado es el nivel 0, quiere decir que esta ahora está en el primer piso.
Así el nivel, si fuera el segundo piso, estaría marcado nivel, digamos, 2 más 70, 2 más 80, de acuerdo con la altura que tenga el contrapiso más el espesor de la losa aligerada. Entonces también sirve para hacer los trabajos de replanteo, para metrar los trabajos de replanteo. Otras características de estos planos, las ventanas con sus características, las puertas, estas que están en color verde, son las puertas y cumplen exactamente con los requerimientos y disposiciones del Ministerio de Educación en cuanto a configuración de aulas. Esta puede ser un aula para el nivel primario o para el nivel secundario, porque para el nivel inicial son diferentes las aulas. Y para el nivel superior hay una propia normativa. Infraestructura para instalaciones de nivel superior. También hay norma para eso. A ver, aprovechando, ¿qué dicen las normas para puertas en un aula de nivel primario y secundario? Que las puertas deben tener ese ancho, y a un ancho, dice ahí, puertas 1,10. ¿Se ve bien? A ver, tendremos otra. Bueno, ahí ya se indica con más detalle en un cuadro, pero en el plano también está. La puerta tiene entonces 1,10 y de alto 2,10. Y lo demás, bueno, lo demás va a ser cubierto por una ventana. La característica de la puerta en una aula de educación de esos niveles que hemos dicho es que se tiene que abrir hacia afuera. Ahí está la indicación. La puerta se debe abrir hacia afuera. Y es más, la hoja de la puerta debe girar toda en 180 grados, ¿no? Y tener alguna forma de fijarla en el muro. Una vez girado, abierta, en los 180 grados debe estar fijo ahí. Eso es necesario y conveniente porque esto es un pasadizo. En el segundo piso hay un corredor también. Normalmente estos corredores están techados. En este caso no está techado el corredor. O pasadizo está al aire libre, digamos, no tiene un techo. La mayor parte de colegios tiene, ¿no? Un techo, un voladizo. ¿Y cómo podríamos saber eso? Porque acá en la viga, esta viga que viene punteada, queda ahí, hasta ahí termina, no sigue para acá, lo cual nos dice que ahí no habrá viga y menos techo, por supuesto, ¿no? Entonces, eso, la indicación de los planos. Y vamos a tener también un resumen de las dimensiones de puertas y ventanas y vanos. Aparte de que los pisos están aquí ya definidos cerámico, en esta zona puede haber pisos diferentes. Observemos solamente en el gráfico que acá, si dice cerámico de 30 por 30, querrá decir que cada uno de estos cuadraditos tiene 30 por 30, ya que es el piso, que es esa dimensión del cerámico. Hay cerámicos de diferentes dimensiones, 20 por 20, 20 por 30, 30 por 30, y también según los fabricantes varía un poco. Por ejemplo, Trébol 33 por 33. Bueno, ese es asunto de los fabricantes, ¿por qué le habrían puesto? Así, se lima 30 por 30. Hay grandes losetas también de 40 por 40, porcelanatos que son más resistentes hasta 60 por 60, aunque ahí hemos visto en alguna publicidad, eh, dice pongan su piso más fácil de instalar, eh, porcelanatos de 1 metro por 1 metro. Entonces, todo eso tiene que estar
ahí indicado en los planos con la finalidad que tenemos ahora de hacer los metrados. Tendré que hacer una partida que diga piso cerámico de 30 por 30. En la vereda pondré veredas de concreto, de cemento pulido, de cemento rayado, de cemento, ¿cómo se llama ese piso? Esas veredas cuando le echan unas piedritas encima, piedra lavada, en fin, diferentes formas. Y además me van a indicar en estos cuadros, cuadros de puertas y cuadros de ventanas, todas las que tengo. En ese ambiente, solamente en esos cuadros, solo hay ventanas de tipo B1, B2, B3, B4 y B5, 5 tipos de ventanas. El ancho, 1,70, 2,60, 1,10. Los altos, las alturas tienen que ser parecidas, la B1 y B2, 1,35, 70 centímetros, la B3, o sea, una ventana alta, normalmente al otro lado de la fachada, al otro lado de la fachada en la cual se encuentra la puerta. 1,10, una ventanita que podrá estar ubicada encima de la puerta, por ejemplo, y así. Entonces las puertas. Al faisar, está la indicación de los faisares a qué altura del piso se coloca. A 1,45 del piso, a 1,45, la de 70 centímetros, que es ventana alta, a 2,10. Las alturas de entrepiso en estos colegios más o menos son de 2,80 a 3 metros, así es que tienen que concordar esas alféizares con la altura del entrepiso. Y una descripción de qué es la ventana: madera, cedro, madera, cedro, madera, cedro. Entonces ya sea acá que debo presupuestar, debo hacer el metrado de ventanas de madera de cedro del B1. Tendrá un costo, por lo tanto es una partida. Del B2 es diferente, por lo tanto otra partida, aunque sea el mismo material. La B3 otra, y así se habrían 5 partidas de ventanas. Ahora, para facilitar, podría poner en mi análisis de precios unitarios y en mi estructura presupuestal ventanas de madera. Y para evitarme tener que hacer B1, B2, B3, pongo ventanas de madera, unidad de medida, metro cuadrado. Entonces, ¿cuántas ventanas hay de cada uno? El metrado va a consistir en hallar el área de las ventanas y puedo hacer el presupuesto, el análisis de precios unitarios por metro cuadrado. Si pongo por pieza, por unidad de puerta, entonces el análisis de precios será por cada una de las puertas, de las ventanas. Y en puertas, P1, hay una nomás, un tipo de puerta. Ancho 1,10, como estaba indicado en el plano. Alto 2,10, igualmente. Recordemos que el entrepiso puede estar a 2,80 o 3 metros, pero la puerta solo va a tener 2,10 de alto. ¿Con qué va a completar ahí? Con alguna de esas ventanas, de seguro, que están ahí puestas. Podría ser, por ejemplo, la B3, que está justo a 2,10. ¿Ya? O sea, la B3 estará en la parte superior de la puerta. Alféizar, lógicamente, no tiene. Y descripción: tipo tablero, de madera de cedro. Tipo tablero. ¿Ya? Es un tipo de puerta. Cuando las puertas se confeccionan con tablas, de ahí su nombre, tablero. Pueden tener adornos, plafones pegados ahí, algunos tienen unos cuadrados, rectángulos a manera de adornos sobre el tablero principal. Y se tienen que hacer así, se tienen que confeccionar tal como está indicado en el plano de puertas. No tenemos un plano de puertas por ahora, pero ya está indicado. Entonces, a ver,
recordando, efectivamente, ahí están las puertas tipo P1. Ahí dice pequeño, está ese P1. Había uno más grande, no hay. Ahí está más grande, pero ahí está P1, 1,10 por 2,10. Toda esa información, entonces, vamos a utilizar para hacer los metrados. Entonces, con esas indicaciones, vamos a pasar a nuestros metrados. Metrados. Bueno, ya no necesitamos presentar esta parte. Ahora vamos a volver al metrado, pero por lo visto ya no está. Vamos a poner nuevamente. Ingeniero, una consulta. Sí, sí. ¿En qué casos la norma para un colegio nos pide poner tanto la puerta al inicio y al final del salón? Esa es norma arquitectónica. Lógicamente que tenemos que poner una puerta en un extremo, ¿no? Normalmente dependerá de la ubicación de las pizarras. Ya eso es análisis del proyectista de arquitectura, del arquitecto. A ver, ¿qué pasaría si yo pongo la puerta justamente en el lado donde está la pizarra? Sería un problema porque el docente, el profesor está explicando la materia y entra un alumno ahí justamente por la puerta y va a interrumpir. Entonces, ¿qué será lo conveniente? Que la puerta esté al otro lado, al otro extremo, o sea que ya incluso muchos alumnos entran muy despacito para como para que no los vean, ¿no? Entonces, sí, ya son criterios del diseñador. Lo que casi siempre nos dan las normas son las características de esa puerta, como esa condición de que la puerta se abra en 180 grados y que pueda fijarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, tiene que utilizarse muchísimo el criterio del diseñador, si no me va a salir mal y todo el mundo me va a criticar, ¿no? ¿Qué pasó con esta puerta? Como alguna vez en la práctica ocurre, nadie se percató, un proyectista un tanto despistado, hace eso y el proyecto, pues en la realidad, sale muy mal, ¿no? A ver, muy bien, entonces vayamos a nuestro metrado. Ya hicimos toda esa introducción para poder estar bien imbuidos de lo que eso significan los ejes sobre todo, y los tipos de estructuras. Entonces, lo que nos toca realizar es un ejemplo que vamos a demostrar. Esto ya está hecho. También hemos indicado antes que voy a hacer una estructura presupuestal primero y la hago. Si no tenemos experiencia o en obras un tanto complejas como por ejemplo un colegio, no porque sea muy complejo la arquitectura ni nada, porque tengo que hacerlo lo más detallado posible. Entonces utilizamos estructuras presupuestales de una obra que ya está ejecutada. Por ejemplo, voy a hacer el presupuesto para un colegio, para cualquier colegio nuevo. Voy a usar de modelo el metrado que hicieron para el pabellón C del colegio, ¿cómo se llama este? Las Tenia Rejas. Y utilizo muy bien este modelo. Luego de las instalaciones provisionales, de las obras preliminares, ¿no? Teníamos bastantes, ¿no? Obras preliminares. Cuando hay demolición. Cuando hay que hacer nivelación, nivelación. Cuando hay que limpiar los materiales, eliminación de material excavado. Si estoy en un área fuera de la ciudad, fuera del área urbana, pondré campamentos. Puedo desagregar según
envergadura de la obra y tener una caseta de guardianía a la entrada. En algunas obras puedo tener hasta 2 entradas. Una entrada para el personal y personas y otra entrada para vehículos que transportan materiales, vehículos de carga. Vienen grandes vehículos de carga que traen cemento, que los boquetes que traen agregados, los pequeños vehículos o más grandes que traen productos de ferretería, alambres, clavos, y todo lo que necesito. Y también pequeños vehículos, camionetas, donde ya a ver, necesito tanta pintura, ya solamente viene en una camioneta, un pequeño vehículo de carga. Entonces es frecuente, tan frecuente que hago por separado esa entrada y tendré entonces 2 casetas de guardianía con 2 guardianes, porque un guardián no va a ir a desplazarse, el que está en la puerta de entrada de personas, hasta donde está la entrada de vehículos. ¿Qué tal va a ver? Va a estar corriendo de un sitio a otro mientras se presentó un vehículo y está tocando la bocina y eso. No es nada conveniente para el buen funcionamiento de la obra, entonces tendré 2 de guardianía. Oficinas, lo mismo, oficinas del ingeniero residente. Si es una obra grande, voy a tener bastante personal profesional, ingenieros especialistas. En obras de cierta magnitud me piden que sea el ingeniero residente. Muy bien, es el representante general. Va a haber un ingeniero de estructuras, el ingeniero que tiene que ver cómo van a hacerse las estructuras. Muchos me piden un ingeniero sanitario cuando hay obras, bastantes obras de instalaciones eléctricas y sanitarias. De casi siempre todos me piden un ingeniero de costos, un ingeniero de costos y valorizaciones, porque su trabajo va a ser ir registrando los avances todos los días. Y ese ingeniero va a hacer metrados, tiene su personal y todo, solito no va a hacer los metrados, metrados de los trabajos que va avanzando. Y en obras por administración eso es todavía mucho más exigente, porque tengo que todos los días reportar obras por administración, qué es lo que estoy haciendo, cuánto material gasté. Gasté en esta parte 5 bolsas de cemento, en el otro tramo otras 10 bolsas y así tengo que ir informando en obras por administración. Por eso es complejo el manejo administrativo de estas obras. Mientras que obras por contrata, no tengo que hacer nada de eso. Eh, voy a tener los materiales que los adquiero según un calendario de adquisiciones que también tengo, que me dice, vamos a empezar la obra, el primer día tienes que adquirir las herramientas, el segundo, la semana ya tienes que adquirir los agregados, piedras y agregados y hormigón. Y paralelamente el cemento, ¿para qué? Para hacer las cimentaciones, ¿ya? O las obras de concreto simple. Como también en la cimentación ya utilizo acero de refuerzo en las zapatas, entonces también tengo que adquirir el fierro de esas dimensiones primero, ¿no? Las zapatas casi siempre las diseños, la mayor parte de diseños dicen fierros de 5 octavos colocados en una malla. Las dimensiones me las dan, la separación entre las mallas me las dan también el plano de estructuras. Eso me sirve también, igual que toda la información para hacer los metrados de fierro. El metrado de fierro es algo un tanto diferente de estos metrados, que también vamos a verlo en su oportunidad. Sí, hay bastante diferente el metrado de fierros, que estas partidas donde tengo ya mi cuadro que dice número de veces, largo, ancho y alto. En fierro no puedo hacer eso, tengo que hacerlo diferente. Bien, entonces procedo a hacer el metrado. Dice acá, por ejemplo, eje A3, tipo Z1.
¿Por qué está ahí Z1? Voy a hacer la excavación para las zapatas, porque la partida es 3, 2, 1, excavación de zanjas para zapatas. Entonces, solamente corresponde a la excavación de zanjas para zapatas. Y en este eje, A3 está ubicado las zapatas tipo Z1. ¿Cuántas zapatas hay? Hay una zapata. Las dimensiones de las zapatas Z1, zapata 1, es 2,20 de largo y de ancho 2,20 también. Entonces, esa es la dimensión de la zapata que debo excavar. Este no es la zapata, ¿no? Estoy excavando. Excavación para zanjas. ¿Y cuánto voy a excavar? 1,60 de altura, o sea, desde el nivel del suelo hacia abajo. Ya esto me está indicando también que la zapata va a estar ubicada a 1,60 por debajo del piso, no de repente del piso terminado. La altura es esa y el nivel va a estar marcado. Nivel. La zapata estará a tal nivel. El piso terminado es 0, que está en la parte superior. Hacia arriba es más 20 centímetros la vereda, más 10 centímetros la vereda, más 15 el primer piso de los ambientes. Y el segundo piso, 3 metros 20, por ejemplo, ¿no? Y así. Y hacia abajo también, menos. Si ya tengo un nivel marcado 0, menos 1 metro, nivel para excavar a los cimientos corridos. Menos 1,60 para excavar la zapata. Entonces, esto tengo que obtenerlo igualmente de los planos. Toda esta información voy a obtenerla de los planos. Porque el siguiente proceso de cálculo simplemente me sale de multiplicar de estos dos factores, una zapata por el largo, ancho y el alto. Total de excavación es acá. Muy bien. Y así voy a ver todas las zapatas. Hay una zapata, nada más según esto en cada eje, una sola. Zapata tipo 1. Y es que acá debe haber un solo aula. Habría que ver por qué es que hay una sola zapata en cada eje. Podría ser que esta es la zapata central en un aula, por ejemplo, ¿no? Que es diferente. La de los costados eh, ya no es una zapata cuadrada exactamente, porque la columna estará pegada a un lado de la zapata, no al medio de la zapata. Bueno, bueno, cualquiera sea la configuración que se tenga, entonces voy haciendo el metrado. Veamos acá que en los ejes 4, 5, 6 y hasta el eje 10, recordemos que había 12 ejes, efectivamente 12 ejes había, eh, se proyecta solo una zapata. Lo hace en ese eje. Y el cálculo para cada una de las zapatas y, bueno, este es el total de la excavación de las zapatas, todavía no es de esta parte, sino del total. Bien, entonces luego pasamos a otro eje, al eje B, al eje que está en el medio. También una sola zapata para todos. Eh, la zapata 1 tiene 220 por 220. La zapata tipo 2 hay una nomás de 290 por 220. ¿Fue lo mismo en el anterior? Pues claro que sí. Zapata 2, 290. 290 por 220, 290, 290. Y todas las zapatas de 290. La única diferente era la zapata tipo 1 que era 220 por 220. Entonces ya vemos que estoy atento al
a lo que dicen los planos para hacer el metrado. Pero vamos a tener recomendaciones en nuestra parte teórica, unas recomendaciones. ¿Y cómo me puedo equivocar? Tantas zapatas que hay, Z1, Z2. ¿Cómo voy haciendo? Para no equivocarme, para no duplicarlo. O me olvidé de una porque se me pasó. Porque es un trabajo muy minucioso estos metrados. Tengo que estar ahí atento. Entonces, una de las formas es marcar, por ejemplo, de colores. Bueno, si estuviera dado así por zapatos que son muy diferentes, como en este caso, entonces, a ver, zapata, tipo uno. Ya todas las zapatas tipo uno las marco. Una, dos, tres, hay 5 zapatas tipo uno. Pondré ahí de veces 5 zapatas tipo uno. Si no pusiera esto por ejes, sino por todo el piso, podría poner todas las que son iguales. 5, 6, 7, 8, 9. 9 zapatas menos una, esta es diferente. 8 zapatas de 2,90 por 2,20, ya las 9. Aunque acá hay otra de 2,20. Entonces, 7 zapatas de 2,90 de largo por 2,20 de ancho y la altura de excavación sigue siendo la misma para todos. Para todas tengo que excavar a la misma profundidad. Entonces podría poner, resumir todo esto, si lo hago por un área, para facilitarme eso, para no olvidarme, marco en el plano un resaltador de color amarillo, por ejemplo, ¿no? Voy a meter toda esta área, oigan, eso es para las zapatas, en el plano, y ya no me voy a olvidar. O bien, si está así, diferentes, uno, dos, tres, cuatro, diferentes tipos de zapatas, se marcaré con el mismo resaltador. Esta ya lo hice, ya, entonces no me quedará nada. Me distraigo un momento, cuando retomo, o me llama alguien, voy, cuando regreso a hacer el trabajo del metrado, ya me fijo que esta ya estaba marcada y ya lo metré. Entonces, algunas recomendaciones para no confundirme en los metrados. Entonces, así, esta primera partida, excavación de zanjas para zapatos, que era la 03, 02, 01, será completada y sumaré todito esto, y tendré un total de 173,89 metros cúbicos. Ahí está la unidad de medida para la partida 3201, excavación de zanjas para zapatas. Y ya está terminado el metrado. Paso a la siguiente partida, que es 303, 02, 02. ¿No? La numeración correlativa sigue. La primera era 03, 02, 01. Esta siguiente es 03, 02, 02. Estamos en la partida de excavaciones. Acá en la partida es excavación de zanjas para cimentación. Ya no son zapatas, son zanjas para cimentación. ¿Qué es una zanja para cimentación? Para la cimentación de los muros. Ya todo lo que sean muros de ladrillos, cualquier tipo de muros. Lo mismo, para facilitar, haré el trabajo por ejes. Aquí lo han hecho por ejes, puede ser más fácil, o por área, alguna otra forma. Pero yo veré en el plano entonces de marcar en qué forma estoy haciendo excavación de zanjas para cimentación, unidad de medida metros cúbicos, se trata de excavación. Todo voy verificando acá. Eje a tramo 3-4, tipo CC1, donde tendré esta información en los planos de detalles. Pues tendré una sección de la cimentación, no puesto desafortunadamente. Tipo CC1. ¿Cuánto? 1. Acá los metrados han sido bien, muy detallados, ¿no?
muy desagregados, no más que detallados, bastante desagregados. Los estoy metrando uno por uno. Podría sumar todos. Porque, a ver, ¿cuántas son estos tramos de cimientos para zapatas? Todas tienen características similares. ¿Cuántas hay de cada uno? Uno. El largo. Acá hay una variación, pero podría juntar estas de 1 metro, estas de 1,10. Hay más de 1 metro. 40 puede ser una cimentación muy corta. No me sobró, me faltó un pequeño espacio al lado de la puerta. Entonces voy a excavar ese pedazo. De todo, no tengo que dejar de pasar a nada. Todo lo que tengo que excavar tiene que estar ahí porque representa un costo. Es un costo y no debo dejar de ponerlo porque si no después en la ejecución el ejecutor me dice, no me entraron esta zapata, por lo tanto pido que me paguen y pido un adicional. Ya le creo problemas al ejecutor de la obra. Entonces, zanjas, la cantidad de zanjas que hay en longitud de 40 centímetros, de 1,10, de 1,17 y de ancho. Pero acá, las secciones de todas las zanjas para cimentación dicen que son de 50 centímetros, el ancho de la zanja. Ahí no habrá variación, ¿no? Y ahora se especifica que las zanjas, esta es una dimensión mínima, las zanjas son de 60 centímetros por razones de trabajabilidad. Quizás en 50 centímetros sí podría entrar un obrero a la zanja, porque ¿qué altura tiene que excavar? 1,10. Y 1,10 es una altura más o menos considerable. El obrero que hace la excavación tiene que entrar dentro de la zanja. Y si está muy ajustado 50 centímetros, no va a poder maniobrar muy bien el pico y la pala luego para sacar. Entonces 60 centímetros es una dimensión más adecuada. El proyectista ha dicho que son 50 centímetros y tengo que hacer ese metrado. Aunque yo sé que esto podría ser un poco estrecho, no le puedo cambiar. Se quedará así con 50 centímetros el ancho de todas las zanjas. Y la altura, todas a la misma altura, a la misma profundidad de excavación. Entonces, dos datos con los cuales me fijo nada más una vez en el el plano de detalles de la excavación de zanjas. Todas tienen 50, automáticamente pondré el ancho 50. Todas van a ser excavadas a la misma altura, están variando los largos. Otra forma podría ser si metro, teniendo en cuenta un área, como toditas son iguales en otras dos dimensiones, entonces podría sumar todo esto. Tramo 3, tramo 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, es más escorrido esto, ¿no? Está en una misma ubicación, en un mismo eje, 4, por ejemplo, estas dos. Primero 40 centímetros y luego 50. Entonces, eje, tramo 4, 3 a 4 y 4 a 5. Podría poner tramo 3 hasta el 5, 1,40 m de largo. Y así, ya esto es la práctica del metrado que va logrando de una o de otra forma medir todo y calcular el volumen de excavación de todas las partidas. Eje A, luego eje B, eran los ejes transversales a los que teníamos en el plano marcados. Eje A, alguna diferencia habrá, por eso es que le hicieron por ejes A, B. ¿Qué diferencia tiene? Hay un tramo para cada vez en los dos ejes, tanto en el A como en el B.
Si vemos acá, esto, los largos se repiten. Exactamente 40, 1, 1, 1, 17, 1, 1, 40. 40, 1, 1, 1, 17, 1, 17, 1, 1, 40. Están repitiendo. O sea, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho por aula. Esta es una aula y esta es otra aula. Entonces también podría ahorrar trabajo, no hacerlo tan detallado ni minucioso, pero sí considerando todo. Hacerlo todo esto dos veces, duplicar. En vez de poner uno acá, pondrá dos y ya me obviaría todo este otro cuadro del eje B. O sea, acá será eje A y eje B. Si hay otro más, eje A más B más C, tres veces. Ya práctica del metrador, práctica del metrador. Acá nos presentan muy detallado el trabajo. Y es que algunas veces los órganos de control, la Contraloría te piden todo. Ellos te dicen incluso que tienen que presentar un gráfico. Tienen que hacer un gráfico ahí donde qué parte están midiendo. Bueno, nosotros le decimos a Contraloría, ¿para qué quiero un gráfico si esto está en los planos? Ahí está en los planos. ¿Quiere saber? Aquí está, acá dice eje 4 tramo tantos. Pues lo único que tiene que hacer es ir al plano y ver dónde está el eje A y el tramo. Y así sucesivamente para la partida de excavación de zanjas para cimentaciones. En el eje 3, los ejes 3, 5, 7, 8, 10 y 12 son algo diferentes y aquí necesariamente tendré que tomar medidas diferentes. No medidas diferentes, las medidas ya están, ya están. Esto es la necesidad de que en los planos todo venga acotado, es precisamente esto, hacer los metrados, para facilitar los metrados. Si no viniera acotado, tendría que medirlo en el plano con un escalímetro, en fin. O si estoy en AutoCAD, tendría que ir a medición, donde pongo un extremo y el otro y me sale la medida. Más trabajo. Pero si está acotado, entonces ya lo estoy viendo ahí, ya lo estoy registrando en mi planilla de metrados. Acá toditas las dimensiones son uniformes en el eje 3, 5, 7, 8, 10 y 12. Vemos que acá los ejes son impares, en la mayor parte, y el último, el extremo. Entonces esa parte no se habrá metrado. ¿Cuántas tenemos? Una, igualmente, porque desagregué tanto que tengo uno de cada uno. El largo es igualito para todos, 5 metros, 5 metros, 5. El ancho es igualito para todas las zanjas de la cimentación y el alto igual. Podría ahorrarme diciendo metrado de excavación de zanjas del eje 3, del 5, del 7, del 8, del 9, del 10 en una sola. Total, voy a agregar nomás eso eh, y tener las mismas dimensiones. Y el volumen, lógicamente, me sale igual, 278, 278, 278. Ya, un procedimiento ese ya del metrado. Muy bien. Bien, otra partida, entonces así medí, cubiqué, metré la excavación de zanjas. Partida 30203, relleno con material propio. Bueno, en este momento ya puedo calcular, porque además de estar en los planos, el relleno que voy a hacer. Hice la excavación de una zapata. ¿Cuánto excavé? 1,30, ¿no? 1,60 creo que fue. Excavé toda esa altura. La zapata tiene 50 centímetros, nada más el concreto, 50 o 60 centímetros. Y el resto, hasta recuperar el nivel, tengo que rellenarlo
con material de la misma excavación, o si es de mala calidad, otro material que tengo que traer. En este caso dice material excedente. Ah, no, ese es para la eliminación, para el relleno. Ah, han puesto diversas partidas. Y acá sí, tiene un área relleno con material propio. Entonces, esta no es el relleno para una zapata, sino para todo un área, para todo el área del aula. Lo que dice área, donde podré conseguir en AutoCAD puedo establecer el área y importar de frente aquí área, igual área. En algunos estados van a ver así, área. Y también volumen. Ya traslado de frente desde el AutoCAD el área. Y tengo las medidas. Habrá un relleno, una cierta altura, estará indicado en los planos una cierta altura del relleno. Entonces el área por la altura del relleno, por ejemplo, 20 centímetros, me da ya el volumen a rellenar. O en las aulas, ¿no? Esto en forma general. O en las aulas también. Una por el área, ahí está, 53 metros cuadrados, como es una sola el área, 53 metros, y por la altura del relleno, que no está especificado, debe estar en los planos, lo han hecho automáticamente y tengo ese volumen. Aula 1, aula 2, aula 3 y aula 4. La misma, en realidad, no la misma cantidad para todas las aulas. Y es lógico si son iguales las estructuras. Tiene que resultar así. Eh, Acá indica partida, nivelación y compactación con equipo para pisos y veredas, para pisos y veredas. Nivelación y compactación. Área y la unidad de medida, metro cuadrado. Nivelación y compactación de todo el área de construcción. El aula 1, el 2 y el 3. El área para cada aula es esa, 53, 53, 53. Creo que las dimensiones de un colegio, de un aula, son 8 por, el 8 estoy fijo, 8 por 7, eh, 8 por 7, o descontando algunas dimensiones, 8 por 6, 50, algo de ahí estará indicado en las medidas en los planos, y obtendré el área. Bien, entonces para la vereda perimetral, la nivelación y compactación para la vereda. Tengo una vereda y tiene 31 metros cuadrados de área. La vereda, acá sí está ya, tiene 2,10 de ancho, la vereda. O sea, el pasadizo, el corredor donde, desde el cual se accede a las aulas. Además, ya sabemos que solo las puertas tienen 1,10, entonces 1 metro más, por si acaso, de pasadizo. Ya un área para la nivelación y compactación. Base granular. Cuando hago un pavimento, este es para un pavimento, de seguro es para la vereda, y sobre todo cuando el material es de mala calidad, tengo que sacarlo, tengo que botarlo, tierra, esa arena, es material suelto. Elimino ese material y voy a poner una base granular, un material más seleccionado, algo como un agregado. Las bases granulares también tienen sus características, sus normas.
Estas las podemos encontrar en las normas de pavimentos urbanos. Hay una norma en el Reglamento Nacional de Edificaciones que dice pavimentos urbanos. Ahí me indican diversos tipos de bases granulares, de acuerdo a su granulometría, de acuerdo a la cantidad de material fino que tiene el material de relleno. Un material del relleno puedo analizarlo haciendo un análisis mecánico, o sea, hago el zarandeo del material y lo clasifico en todos sus componentes, en partículas de diferentes tamaños, tal como van quedando en cada una de las mallas, ¿no?, estándar, en todas las mallas, desde las 2 pulgadas casi siempre hasta la número 200. Y luego hago un gráfico, una curva granulométrica. Esa curva granulométrica me sirve para diversos fines. Las bases granulares en este reglamento de pavimentos urbanos están en base a ciertas condiciones que se dan de las granulometrías. Y ahí recomiendan granulometrías recomendadas tipo A, B, C. Hay hasta 2 o 3 tipos de granulometrías. Incluso algunas están recomendadas para las zonas, para la costa, para la sierra, a más de 3.000 metros de altura, en fin, en pavimentos urbanos. Esas características de los bases granulares han tenido que ser tenidas en cuenta, han tenido que ser tomadas en cuenta por los diseñadores que han hecho el diseño y finalmente el expediente técnico de las aulas, en este caso, ¿no?, de los pabellones, de este colegio Lastenia. Y habrán puesto ahí, entonces base granular, tengo que ver, en este caso, ¿qué tengo que ver? En los planos ya no está. Tengo que ver las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas me indicará, para la base granular se utilizará una granulometría, una base tipo B, por ejemplo, tipo B. Pone límites. El tipo B tiene porcentaje retenido entre tanto y tan otro límite, entre tal y otro límite granulométrico. Y cuando yo haga el análisis granulométrico del material, tiene que estar dentro de esos límites. Eso se llama un uso granulométrico. Son 2 curvas, una superior y una inferior, que grafico teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo de granulometría que me establecen para ese tipo de base. Si está fuera de ese rango, entonces esa base que estoy proponiendo en la ejecución de la obra tendrá que ser mejorada o tendrá que ser reemplazada. Algunas, por ejemplo, bases, sobre todo aquellas naturales, voy a traer para rellenar. Agarro cualquier cantera y la traigo. El que va verificando, el supervisor de la obra, le dirá, a ver, dame la granulometría. Aquí está fuera de los usos, no es. Hay que cambiarlo o mejorar. Sobre todo en pavimentos, eso de mejorar se da mucho. Tengo una base, traje de una cantera, pero a este material le falta bastantes finos, material fino. Entonces, sencillo, vaya, traiga arena, material más fino, y mézclalo ahí. Entonces, una mezcla de agregados. Y así puedo cumplir con las características de ese tipo de base. En bases granulométricas, además, bueno, para veredas, no, sino para pistas, me piden que tenga material chancado o piedra partida. No es nada conveniente para una vía donde van a circular vehículos que el material sea el que usamos muchas veces, material redondeado, material de río, que casi todo está redondeado,
porque por ahí pasa agua y los materiales se han desgastado y están casi redondos. Para los pavimentos necesito que el material sea anguloso, porque tiene mejor resistencia, mejor adherencia, en fin. Entonces siempre hacemos algunas referencias a esas características cuando encontramos que tenemos que ir haciendo los metrados. Esto me recuerda también mis partes teóricas. No voy a estar ahí nada más. Muchas veces quiero saber, ¿y por qué estos habrán puesto base granular tal? Debe ser por esto, ¿no? También acá en las aulas me piden base granular. Quiere decir esto que el terreno natural, el suelo de las aulas es de mala calidad. En efecto, si se trata de un colegio, las Tenias Rejas, que se encuentra ubicado en Para, ¿no? Para Chico, ese material que tenemos en esa zona es un polvo prácticamente, es todo polvo, un material muy fino, no es nada conveniente que quede ahí como base en las aulas. Así es que las especificaciones técnicas estarán indicando eso, eliminar ese material que es un polvo y poner mejor una base granular. Entonces el proyectista sí ha estado utilizando criterios técnicos para proponer que se ponga una base granular en todas las aulas y en la vereda. Aulas en las 4 aulas y en la vereda también. Bien. Entonces tenemos, a ver, estamos, bueno, se nos pasa rápido la hora. Bueno, son modelos que es necesario muchas veces ir explicando después en la práctica, ya ustedes van a adquirir rapidez, velocidad y va muy rápido todo, ¿no? A veces al principio no tanto. Solado de 4 pulgadas en zapatas. Ya indicamos, alguna vez hicimos referencia, que es un solado para zapatas y para cualquier estructura de concreto armado. Un solado es una capa de concreto que voy a poner sobre el suelo que excavé o sobre el suelo que compacté y nivelé. Va a ir encima un solado. ¿Para qué? Para facilitar la colocación de la armadura de las zapatas primero y luego la armadura de las columnas encima de la armadura de las zapatas, o sea, la malla que va en el fondo, casi en el fondo de la zapata. Digo, casi en el fondo de la zapata porque toda obra de concreto tiene que tener un recubrimiento. Y el recubrimiento en estructuras viejas, columnas, es de 4 centímetros. Pero cuando se trata de estructuras que están en el subsuelo, el recubrimiento tiene que ser de 7 centímetros. Así es que, ¿cómo nivelo eso? ¿Cómo logro? Haciendo un solado. Encima del solado voy a poner dados que eleven el refuerzo hasta 7 centímetros, o sea, un dado de 7 centímetros de alto, y encima de ese dado irán armada la malla de refuerzo de la zapata, casi siempre, no generalmente, y normalmente. El refuerzo de las zapatas son mallas de fierro, a un cierto espaciamiento. Malla de fierro de 5 octavos a 15 centímetros, a 20 centímetros, según el diseño estructural de las zapatas. Entonces, ese solado tiene 4 pulgadas de espesor, o sea, 10 centímetros. Eso también es criterio del proyectista. Un mínimo que se acepta en solado son 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros. Acá han puesto 4 y tiene que hacerse de 4 y el costo corresponde entonces a ese espesor, 10 centímetros. Si pusiera un solado de 2 pulgadas, el costo sería mucho menor.
La mezcla sí es estándar, ya sí es uniforme, muy conocida, es un concreto pobre prácticamente. Es una mezcla de cemento hormigón en una proporción de 1:12. O sea, una bolsa de cemento por 12 volúmenes iguales al de la bolsa de cemento por de hormigón, 1:12. Recordemos también que la dosificación para un cimiento corrido, cuando haga el vaciado del cimiento corrido, esta mezcla es más, un tanto más fuerte, 1:8. 1:8 a la cual le agrego piedra además, ¿no? En un solado no le puedo agregar piedra porque son 10 centímetros apenas, así que tiene que ir pura mezcla de cemento hormigón. La unidad de medida, metros cuadrados. Podría haber especificado otra unidad de medida. Lo mismo, fijémonos acá que hacen el metrado por ejes. Acá ya se pasaron, no mucho, digamos, mucho detalle. Un área de un aula es una área de un aula, largo por el ancho. Y por eso es que acá vemos. Ya todo es prácticamente 2,90, excepto en los extremos, el eje 3 y el eje 12, que eran los primeros ejes. Primero y último eje en los planos que mostramos, del 3 al 12, 220. Y el ancho para todos es 220, porque el ancho de las zapatas es ese, en ese sentido del eje, y el largo sí es variable, pero en todos excepto en los extremos, que es 220, y 220 en el eje A3 y 220 en el eje A12. Entonces podría simplificar y simplemente poner solados para cada una de las zapatas, sumando el número de zapatas, ¿no? Hay acá 2 de 220 y 3, 4, 5, 6, 7 de 290. Y tendría igual el área que calcularon de 180 metros cuadrados. Entonces, solado para zapatas. Bien concreto, ciclopio para cimientos, es lo que decíamos acá en el concreto ciclopio, puesto que es de 1:10, concreto 1:10, cemento hormigón. Para el solado era 1:12. Lo mismo entonces las medidas que tenemos. Bueno, no se nos termina el tiempo, luego seguiremos viendo el ejemplo de otras muchas partidas y terminaremos con lo que es el fierro, un tanto diferente como indicamos. Bueno, nos han recomendado que no debemos pasarnos de la hora porque muchos de ustedes tienen otras clases y también en el aula virtual sale un avisito, se le va a pasar la hora. Que está ahí, que apenas que ya cerca la hora comienza a salir, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera tenemos esta nuestra práctica. ¿Tienen alguna Buenas tardes. pregunta? Sí, Hola, ingeniero, buenos días. sí, buenos días. Ingeniero, una consulta, Aldo Condori. Sí, 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 adelante. Ingeniero, cuando usted estaba explicando, al comienzo, nos comentó de que en la administración directa, se hace el metrado según el avance de la obra, ¿no? Este metrado, ingeniero, ¿lo hace un ingeniero especialista en metrado o lo hace cada ingeniero especialista en su rama, ingeniero? Gracias. Ya, sí, bien. En obras por la administración generalmente hay bastante personal que tiene que hacer el trabajo. Como es obra por administración, no hay una norma cómo se tenga que hacer, pero la Contraloría ha
dictado algunas normas. En obras por administración también se estima que cada entidad que hace obras por administración debe tener una normas para ejecución de obras por administración. La forma de controlar en administración es ir controlando todo minuciosamente, todo el proceso de construcción, todito. Entonces voy a registrar tratándose personal primero, digamos, cuánto personal está en la obra todos los días, tanto ahí. Y tengo que apuntarlo en el cuaderno de obras todos los días. Acá hoy día he tenido un capataz, 5 operarios, he tenido 20 peones y en fin, tengo que poner eso, lo cual tiene que ser concordante con la lista que pasa el encargado. Se llaman a los encargados en del tiempo de permanencia de los obreros, el pasatiempo, uno que está ahí tomando lista, digamos. Por el uso de los materiales, cemento utilicé tanto, clavos utilicé tantos en este día, todos los días. Y todos los días también voy a medir el trabajo que hice, el avance que hice, voy a medir. Excavación de zapatas. El día de hoy se excavó zanjas para zapatas, para 10 zapatas, tipo 1 y tanto es el volumen excavado. Normalmente eso se asigna a asistentes del ingeniero reciente. No hay un especialista, no hay un ingeniero que vaya a ir haciendo ese trabajo. Son los asistentes que hacen eso. En muchas otras oportunidades, por eso es que en obras por administración piden practicantes también. Entonces, varios practicantes están en la obra. Les encargan hacer el metrado todos los días por administración. En contrata no hay esa exigencia, no tengo que apuntar todos los días cuánto avancé. Puedo anotar si considero semanalmente o cada 15 días cuánto estoy avanzando. Lo mismo, el trabajo será hecho por asistentes o practicantes o técnicos en metrados, en fin, no necesariamente por un profesional. Lo que había dicho es que en obras, eso sí, tanto por administración como por contrata, va a haber un ingeniero de costos y presupuestos. Este profesional ya es un ingeniero que conoce de costos y presupuestos. Parte de la información que tiene para determinar los costos, el monto que va gastando en la obra, va a tomar de los metrados. En obras por contrata, eso le va a servir, hacer los metrados va a servir a fin de mes a consolidar todo lo que avanzó y hacer una valorización. Recordemos que en las especificaciones técnicas, un último punto dice forma de medición y pago. Entonces el metrado lo hago en esa forma, por unidad de medida. Y el pago, cuando haga la valorización, con el precio unitario, aunque ya dice, de norma, dice, ¿no? El metrado será por la unidad de medida que está ahí establecida en la partida y el pago será por el monto, costo unitario que está en el presupuesto de la obra. Entonces, ese es el trabajo de hacer el metrado todos los días, para diversos fines. En administración, para información. Y en contrata, casi siempre para valorizaciones periódicas, mensuales. Ya, bien. Bien, ¿alguna otra intervención, pregunta? Ya lo tenemos, entonces vamos a... ¿Sí? Sí, escucho. Una consulta breve. Por respecto al trabajo que nos ha encargado en la clase teórica, Sí. nos dijo de que nosotros debemos buscar debemos buscar los planos y los expedientes técnicos y el expediente Y técnico. las especificaciones. Puede ser de una de las técnicas, perdón, ingeniero. Puede ser también así como usted nos está dando el ejemplo de un pabellón, ingeniero, de un colegio, o necesariamente tiene que ser una vivienda, ingeniero. No, Para hacer el cualquier metrado obra. y
como para Cualquier, ir. sí, sí, cualquier hora de edificación. Esto sí estamos orientando a edificación, cualquiera, vivienda, comercio, educación, cualquiera, pero no muy extensa, porque no vamos a terminar, ¿no? Las clases son muy limitadas. Lo que se quiere además es aprender, tener un ejemplo, una manera de ejemplo de cada una, pues, para que lo hagan efectivamente. Después, cuando se haga realmente, ahí sí ya tiene que ser todo extenso y no va a ser cosa de un día de estar ahí trabajando, sino a veces de semanas y semanas metrando y metrando permanentemente hasta completar todo en una hora grande. Es muy complejo, muy minucioso, muy tedioso también, hay que estar metido ahí, ¿no? Entonces, una parte de una obra que tenga algunas cosas características, ahí solamente ahí se hará el trabajo este de metrado. Bien, ahora sí. Allá, podemos agarrar un pabellón de un pabellón de un colegio para nuestro trabajo, de Así es, compatibilización de planos y diseños, así dijimos. es, así es. Ahí déjenme Incluso ver. solo una parte. Bueno, claro, para la revisión sí pueden tomar todo un área más grande. Para el mismo trabajo, un área más pequeña, nomás, para el metrado. Sí, así es, efectivamente. Ingeniero, Sí. sobre las clases grabadas, creo que falta actualizarla, ¿no? Puse las clases grabadas, pero justamente he estado recibiendo que no se ven, así es que las voy a revisar ahora, porque no se ven, porque yo he dicho la prueba y sí se están viendo. Algo de repente estaba fallando, si no voy a consultar a los administradores del aula, porque ustedes no los pueden ver. Ya, Así muchas eso gracias. se va a corregir. Muy bien. Bien, entonces procedemos a detener la grabación ya.